Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En esta entrega conversamos con el economista y docente de la UNR, Fernando Ventura, sobre las turbulencias que causó en el mercado financiero los últimos anuncios del gobierno. Ventura analiza las marchas y contramarchas de la economía de Milei, las opciones de las que aún dispone el oficialismo y las expectativas que despierta Donald Trump para destrabar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Estamos con Fernando Ventura para tratar de entender la economía de Milei, porque Milei arranca el 10 de diciembre con un apoyo muy claro de parte de los inversores financieros, tanto locales como internacionales, el mercado en general, los empresarios, por el discurso de Milei tan pro mercado, pro libertad económica. Pasaron 7 meses, algunas cosas salieron, el tema de la baja de la inflación, pero el fin de semana anterior a esta grabación, estamos grabando el día miércoles, nos encontramos con que el ministro de Economía sale a hacer una serie de anuncios que da la sensación que parecieran ir en contra de las ideas del anarcocapitalismo que, por lo menos de lo discursivo, plantea Milei. Con este panorama, con esta breve introducción que te hago, Fernando, la pregunta es, ¿qué pasó con Milei para tomar este tipo de decisiones? ¿Es algo de un sano pragmatismo? ¿Es una medida un poco atolondrada? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la economía en estos días? ¿Qué pasó con Milei inclusive antes de asumir? Acordate que el presidente del Banco Central era Ocampo y dolarización full. Bueno, cambiaron muchas cosas, varias cosas en 6 meses. Lo que sí hay una constante peligrosa. Pareciera no haber un plan, por lo menos estructurado y orgánico. Da esa sensación, claramente, porque hay varias marchas y contramarchas, ¿no? Que también las podría haber tal vez con un plan, ¿no? Sí, pero claro. esto parece un poquito más desorganizado que un plan. Un plan a la vieja usanza, ¿no? Plan austral, Un plan de estabilización, un eso plan es de lo que vos estás estabilización, marcando. tal cual, tal cual. Un plan de estabilización más o menos de los que conocemos en la larga historia argentina de planes de estabilización. Por el otro lado, bueno, están las ideas de Milei, lo que Milei sabe o cree que puede llegar a cabo de esas ideas, y claramente Caputo y su pragmatismo. Eso ya a esta altura me parece que ya es una marca registrada, ¿verdad? Me parece. Bausili también dentro de todo. Entonces, esta cuestión del que aparentemente hay no plan hace que una fuerte devaluación, comience a haber una fuerte devaluación, un mensaje a los mercados: hagan lo que quieran, con los precios hagan lo que quieran. Y sí, hay unas reglas, entre ellas la cuestión del crawling peg, el 2%. Y ahí empiezan algunas cuestiones de descoordinación. Y sí, una voluntad desde el principio de sanear el Banco Central, que está bien. La cuestión es, como en todos los planes económicos o las medidas de política económica, los matices. Porque una cosa es, bueno, ya con una devaluación licuás una buena cantidad de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, ¿verdad? Sí. En los primeros 3 meses destruiste un montón de valor. Un montón de gente tuvo que bajar el precio de la mercadería a la que la había comprado para seguir vendiendo y para mantener sus empresas. Sí, también era una realidad que había mucho sobrestock, ¿no? Lógicamente. Todo en las empresas con el dólar barato. Lógicamente, eso hizo que en los primeros 3-4 meses de Milei, la industria ultraplanchada. Todo el mundo bajando stocks. Inclusive los importadores bajando stocks. Yo creo que había resto de rentabilidad en las empresas como para bancar costos fijos durante 3-4 meses, especialmente esos meses complicados de enero, febrero, marzo, ¿no? Hasta que llega, por lo menos en nuestra zona ni hablar, hasta que llega la plata de la cosecha, ¿verdad? Que son meses muy difíciles para las empresas y varias industrias en general. Pagar vacaciones, pagar aguinaldo, o sea, todo un tema.
tener la mitad de personal a veces dando vuelta, por vacaciones o lo que sea. A ver, hay varias cuestiones más. Uno, la fuerte convicción del ajuste fiscal. Eso es una marca registrada de este gobierno, sí. está clarísimo. Junto con la cuestión esta de limpiar el Banco Central y tratar de eliminar para siempre los pasivos remunerados, ¿no? O sea, esta cuestión de que el Banco Central, con instrumentos propios, le dé un instrumento financiero a la banca, a los bancos, que le dan le aseguran una rentabilidad prácticamente. ¿Te referís más que nada a lo que se habló tanto de esto de los puts? No, eso es otra cosa. Estoy hablando de las LELIQs, las LEVAQs antiguamente, sí, los pases. El gran problema que decían. LELIQs a 30 días, pases a un día. Claro. Que es. Y eso, para que no se fuera el dólar, Massa bueno, como pasó en otras oportunidades también, una pelota de tasa de interés gigantesca, con lo cual se iba generando una deuda impresionante. Prácticamente ahí eran dos salidas, una mega licuación con una mega inflación. No digo hiper, porque o sea, una cosa es 200% de inflación, otra cosa es una hiperinflación. Sí, ya estábamos en un régimen de alta inflación. Eso sí, está clarísimo. Sí, sí. Un régimen de alta inflación que es otro animal, otro bicho. No es 30, 50 anual. Fer, ahí hagamos un punto y estas medidas de saneamiento, ¿las ves como medidas positivas? ¿Lo podés analizar de esa forma o tenés algún tipo de duda sobre cómo se implementó, si está bien hecho, si no? A ver, que había que hacer ajustes, de eso no cabe duda, lo dice hasta la gente. Lo decía Massa. Massa y cercana a Massa, Rubinstein, ni hablar. Sí, por supuesto. Rubinstein dijo prácticamente que iba a ser casi lo mismo. Con lo cual, claramente en la dirección de limpiar al menos parte del Banco Central y hacer un ajuste fiscal, al menos en parte, es una dirección que era casi ineludible. Casi ineludible. En el medio, de vuelta, los matices son importantísimos. ¿Y cuáles son? Una cosa es limpiar el Banco Central para una dolarización, algo que el otro día y otros analistas, Guzmán y otros, dicen vamos hacia eso, o por lo menos por eso esta... Sí, tomaban un documento de Caputo y de Bausilis de su propia... De mayo del año pasado. Exactamente, de su propia consultora del año pasado. Y entre otras cosas, pero básicamente, o sea, si tenés los plazos fijos antes del 10 de diciembre, encajados con las LELIQs, y tu idea no es una dolarización, tampoco hace falta tener un fanatismo terrible de pretender pasar toda la deuda del central al tesoro, que esto va a generar un problema serio en un futuro cercano, ni siquiera en un futuro lejano. ¿Y por qué, digamos, cómo es eso? Ese pase de deuda. Bien. La deuda, el Banco Central estaba quebrado, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Más o menos. Estaba... Los famosos menos 12.000 millones negativos de reservas netas. Reservas brutas, 21.000 y pico más o menos a principios de diciembre. O sea, muy bajas. Muy bajas claramente. Y las reservas netas en negativo porque básicamente le dijeron a todos los importadores, sigan importando y pateen esa deuda como puedan. Nosotros la pagaremos de alguna forma. Eso lo resolvió el gobierno con los bopreales. Con los bopreales famosos. Exacto. Con los bopreales famosos, que también es otro gran tema. Porque es una deuda en dólares del Banco Central. Un bono en dólares del Banco Central. Rarísimo. Entonces, esa deuda, esas reservas negativas, básicamente, esa deuda, esos esos pasivos monetarios remunerados del Banco Central, cuando llegan a un nivel que sobrepasan los activos del central, se lo denomina deuda cuasi fiscal, ¿no? En la jerga argentina. Eso claramente había que conjurarlo de alguna forma. Eso está clarísimo. La cuestión es, no hacía falta pasar todo al Tesoro como deuda del Tesoro. Porque en la medida que siguiera habiendo plazos fijos y la gente siguiera creyendo y hubiera una demanda de pesos más o menos, que obviamente iba a enflaquecer por el ajuste fiscal y por la recesión que se venía, eso está claro.
pero tampoco había que demostrar un fanatismo tan extremo en esta cuestión de esta limpieza a ultranza de los pasivos del central. Sí, claramente había que maniobrar de alguna forma para dar el mensaje que acá ya no va a haber más pasivos remunerados y toda esta pelota de pasivos remunerados, bien con un poco de licuación vía devaluación, bien con otras formas, se van a ir desactivando y se van a ir achicando. Eso está clarísimo, eso está claro. Esto que vos acabás de comentar es la primer conferencia que es el viernes posterior al cierre de los mercados, donde se anuncia esto de los pases entre el Central y el Tesoro. No era lo que estaba esperando el mercado esperaba medidas de otro tipo que tengan que ver más con o ir sacando regulaciones del cepo o una salida, o estaban esperando una salida abrupta del cepo, que era lo que uno de los analistas, Leandro Sicarelli, había puesto como el caputazo, digamos, estaban esperando eso. Y a partir del lunes, los paralelos empiezan a subir. Y ahí se genera una gran alarma en el gobierno nacional que deriva en la otra conferencia del sábado, con este panorama ya armado. ¿Qué leyó el mercado en la semana que empezó a tomar, en algunos casos, cobertura, pasándose a dólares y empujando los financieros y el paralelo, y que llevó inclusive al Banco Macro a ejercer la posibilidad de los puts, que es este seguro que te lo pagan con la cotización del día anterior, para estar líquido? ¿Qué fue lo que entendió el mercado de esa conferencia del viernes? Me parece que lo que entendió el mercado es que va a ser cada vez más complicado juntar dólares en el central y que la prioridad del gobierno es seguir con una inflación lo más baja posible, anclando con tipo de cambio y anclando con un superávit primario fiscal más o menos importante, o sea, el ancla fiscal, como se le llama. ¿Y eso solamente lo puede hacer dentro del cepo? Sí, ¿Cómo porque va si tomando un salís poco del más? cepo, claramente el tipo de cambio se dispara a algún lado. Que puede ser 1500 o puede Puede ser ser más. 1200, 1300, 1500, no sé. Hoy me parece más cerca de 1500. O de 1300 mínimo. Y por lo tanto, bueno, ahí estaría conjurada la cuestión de acumulación de reservas. Ahí no habría problema. Ahí claramente el campo liquidaría, el exportador liquidaría y habría una y sería más competitiva el sector productivo para exportar principalmente. Ahí, bueno, habría que volver a nivelar precios relativos, a nivelar tarifas, a nivelar salarios, a nivelar un montón de precios. Pero, bueno, estaría la economía un poquito más en el juego de oferta y demanda, ¿verdad? En la medida de que no liberás el cepo por miedo, si hay un problema, hay una liberación de cepo con controles de capitales y una liberación de cepo sin controles de capitales. Son dos cosas completamente distintas. Porque sin controles de capitales, bueno, tenés muy pocas reservas. Para que se entienda, sin controles de capitales sería salir de un día para el otro. Digamos, levantar salir de un día para el otro, no, para permitir también eventualmente, por ejemplo, sin control de capitales, pones la tasa de interés mucho más alta, favorecer eventualmente, ya cuando se estabilice un tipo de cambio, favorecer una temporadita de carry trade, por ejemplo. Con controles de capitales, eso lo desestimás. Y haces una economía más direccionada a la producción y la exportación. Quiero volver a una cosa de diciembre de la cuestión fiscal y la cuestión real, que es súper importante. Vos le dijiste a todo el mundo, hacé con los precios lo que quieras, devaluaste, y lógicamente, especialmente, ni hablar, los alimenticios, las prepagas, aumentaron. Mercados, algunos oligopólicos, otros monopólicos, otros más competitivos, pero en donde... Y subiste el impuesto país fuertemente. Con una fuerte devaluación, importar es casi imposible. Además le dijiste, vos tenés que pagar
en 25% cada mes las importaciones, te voy a dar el Bopreal, etcétera, etcétera. Claro. Prácticamente tenías asegurada la no competencia externa de productos durante un semestre y lo que sí tenías lo acumulado por los Sí, lo importadores. que hablamos antes, digamos, el stock. Claro, que el te stock, el permitía. stock. Pero eso hizo que subieran un montón de precios por encima de lo que hubiera sido en un plan más ordenado, Ujú. con lo cual quemaste parte de la devaluación muy rápidamente. O sea, atrasaste el tipo de cambio muy rápidamente cuando lo podrías haber estirado un poquito más. Claro, y ahí pienso lo siguiente, a ver, Fer, Y eso te complicó la liquidación después de la cosecha. Claro, ahora nos metemos en la liquidación de la cosecha. Lo que yo entiendo por lo que vos estás explicando es, el gobierno compró 6 meses de tiempo, producto de estos stocks, producto de cómo estaba sobrecubierta una parte de la economía. Ahora todo eso se está empezando a acabar y entras de nuevo en la lógica de que para que una parte sustancial de las empresas argentinas funcionen necesitan dólares, porque necesitan traer de afuera. Y el tema es que vos no tenés dólares para poder enfrentar esa demanda. ¿Estoy más o menos encaminado en eso? Sí. Hay una recesión y como viene la mano y con estas medidas claramente va a seguir la recesión. Especialmente el sector industrial. Milei tiene 2 o 3 ventajas, algunas importantes, otras más ventajitas, que le deja el gobierno anterior. Le deja muchas cosas malas al gobierno anterior, está claro, ¿no? Le deja una inflación gigantesca, sí. le deja un banco central destruido prácticamente, le deja un gasto fiscal muy fuerte, muy complicado, pero le deja bajo desempleo, una economía que estaba en recesión, pero que fue una recesión la mitad de lo que se esperaba. Ten en cuenta la sequía mayor de los últimos 30 años, tal vez, una cosa así, fácil, y no sé si más. O sea, una sequía de esa magnitud, de mínima, estás hablando en una situación de una Argentina normal, 3 puntos del PBI para abajo. O sea, una caída del PBI de mínimo 3 puntos. Bueno, la economía el año pasado bajó 1,6 puntos, porque seguiste importando como si acá no hubiera pasado nada y hubieras tenido reserva en el central, una cosa increíble. Ujú. Siguió la economía, la parte industrial y la parte de construcción principalmente en marcha fuertemente. Y ni hablar, bueno, otra locomotora funcionando a tope llamada Vaca Muerta. Todo eso con Milei siguió. No, lo que no sigue es la parte interna de industria Claro. y construcción, claramente. Ni No, hablar sí, con sí, la sí. obra pública ultra parada. Es donde más puestos de trabajo se deben haber perdido en estos Nunca, meses. creo que nunca en la historia hubo un parate de obra pública como el que se Ujú. vivió en esos 6 meses. Sí, Y al punto tal aparentemente que ahora le está costando enormes gastos en dólares para importar energía por no querer terminar el gasoducto de Néstor Kirchner, creo que es. sí. La cuestión es, esos dos sectores en la lona, Ujú. construcción e industria. La cosecha es el doble o más del doble de la del año pasado, con lo cual es una muy buena cosecha. Y Vaca Muerta sigue a full. O sea, ahí tenés la parte extractivista que está impecable este año. Eso es, a ver, dimensionemos, ¿no? Estamos hablando de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares más que el año pasado. Es un montón de plata. Ujú. Ese dinero que vos estás marcando como el neto, ¿eso se está liquidando? O sea, ¿el Estado Nacional está comprando esos dólares o no? La parte de Vaca Muerta, sí. Ujú. La parte de la cosecha, todavía falta liquidar más de la mitad, diría yo. Ujú. Sí. Porque si ves Ciara, la Cámara de los Aceiteros, o sea, a fin de junio, prácticamente es casi la misma cantidad de dólares liquidados que el año pasado, con una sequía con la fenomenal. claro, con la O mega sea, sequía. entonces claramente acá hay una liquidación que está muy por atrás de lo que debiera ser en un año normal. Eso que está guardado, que tiene el productor y que está esperando a vender, ¿lo ves viable? No sé, tal vez un dólar soja como los que hacía Massa. ¿Hay otra opción que estés manejando vos que no esté nombrando yo? No, para mí las opciones de Milei no pasan por el campo, me parece. Pasan por las grandes inversiones atadas al RIGI. Ahora, pero qué jugada esa, porque cuánto y tiempo. de Estados Unidos principalmente. Y obviamente ahí la pieza clave tiene nombre y apellido. Sí, es Donald Trump. Trump. Que vos decís que está esperando que vengan las grandes inversiones
extractivistas, ¿no? Eso, ¿cuánto tiempo necesita en principio para ponerse a funcionar y generar algún tipo de ingreso? 3 años. 3 años. O sea que son más o menos Entre 2 y 3 años. el tiempo que tienen. Para que empiece a generar algo. Pero Claro. no importa, pero la plata viene. Viene Claro, el día puedo decir, 1. viene el día 1, digo, de enterrar ese Y dinero claro, acá. tenés que empezar a traer plata para enterrar, tal cual. O sea, su gran reforma del Estado. Perdón, y ahora la que sería viene esa. en un mes es el blanqueo. Claro. Ya, o menos de un mes. Que de ahí me parece que venía el interés de bajar bienes personales con el paquete de la Sí, Divaces. igualmente se está hablando de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. O sea, Es muy franco, poco para. Muy poco. Aparte, ¿cuánto es más o menos lo que se estima? Es estirar esto del dólar planchado y acortar brechas. Se supone que se acortan las brechas para salir del cepo, o por lo menos sacarle varias restricciones al cepo. Bueno, la presentación que hizo, creo que es Wertheim, Berning. hablaban un poco. La hoja de ruta que daba era la de una salida escalonada, que ya por lo menos saca de la opción el caputazo, que es salir de Exacto. una. Sí, me parece que esa opción está más lejana. ¿Eso es presión del FMI, pensás vos? ¿Es presión de otro tipo de inversores que está esperando ciertas señales? Es presión de varios lados. El Fondo Monetario sí, básicamente la presión es no usen las pocas reservas que tienen para andar controlando el tipo de cambio. Y la otra cuestión es, Caputo a esta altura me parece que ya está con pocas balas. Algo que le sale mal y vuela del gobierno. Algo que le sale mal es un caputazo que se va para cualquier lado. Claro. Que no puedas controlar. Que no puedas controlar. Que no puedas controlar dónde se te va el dólar. Exactamente. Y otras cosas, bueno, es estirar lo mejor posible con con rédito político, ¿no? Esta tranquilidad cambiaria y de precios, por así decirlo, con un costo fuerte, muy fuerte. Porque acá también hay otro, volviendo a la cuestión del campo, estamos yendo y viniendo, pero no importa. Hay una cuestión, hay una posibilidad de que los precios de los commodities bajen. Para otros, si baja la tasa de interés norteamericana, como es probable que baje un poquito, de la Fed estamos hablando, deberían subir los commodities. Entonces también ahí hay un trade-off, o sea, una decisión para el campo de vender, no vender. Claro, aguantar. Si hay una perspectiva que los commodities bajan, en este mes le van a salir las cosas bien al gobierno, va a poder bajar la brecha, le van a liquidar algo, va a recomponer algo, muy poquito, las reservas, muy poquito, y bueno, y se va a salir con la suya, por así decirlo. Si el sector agropecuario cree que los commodities pueden subir más tarde y tranquilamente puede aguantar 2 meses, bueno, no va a haber $1 y van a tener que quemar reservas, y eso es grave. Es grave. Y claramente, bueno, o sea, lo vimos ayer, antes de ayer, la suba de riesgo país, caída de acciones. La caída de acciones básicamente es, creo que la economía no se va a recuperar en el corto plazo. Caída de bonos es bueno, especialmente los de mediano o largo plazo. Es bueno, ¿cómo van a pagar esto? ¿Cómo van a hacer el rollover del capital sin acceso al mercado de créditos y sin una relación aceitada con el fondo? Porque eso es otra cuestión, o sea, de alguna forma van a tener que, para algunos están peleados con el fondo, para otros no. Claro. Yo ahí veo que hay una relación, creo que no tan tensa, pero de ahí a que venga una buena cantidad de dinero, estamos hablando de una buena cantidad de dinero, es 10.000 millones de dólares o más. Como para contestar también la pregunta que te había hecho antes sobre si había un giro pragmático en Milei, como que la realidad acomodó cierta cuestión que en el discurso no aparece, porque Milei sigue teniendo el discurso libertario de siempre, pero que en los hechos, en la toma de decisiones, producen cierta lógica de ir acomodándose a lo que la realidad impone para que el barco siga con rumbo y no se termine hundiendo. Eso es lo que yo entiendo de lo que vos me estás contando.
estamos más o menos encaminados en esa lógica, porque digo, acusar al macro de golpista por ejercer una posición que es legal, que además tiene el derecho de hacerlo, lo pone más en una vereda cercana a cómo Cristina Fernández de Kirchner se manejaba con los mercados, que al Milei anarcocapitalista que dijo que llegaba al gobierno para cerrar el Banco Central. Bueno, pero eso ya lo vemos hace rato. Las prepagas fue lo mismo. Por ahí Le abro las importaciones a los alimenticios, fue más o menos un Exacto. poquito menos, pero es más, te diría más anarcocapitalista ahí Claro. en ese sentido, pero esta cuestión no haces lo que vos te disciplino. Ujú. Bueno, eso de liberal no tiene mucho supuestamente, ¿no? Pero, y así podríamos tener varias. Bueno, y sin embargo mantiene anécdotas. mantiene apoyo popular. Eso también no deja de llamar la atención. ¿Vos coincidís con otros que están diciendo, digamos, que eso está sucediendo fundamentalmente porque la inflación se mantiene a la baja, salvo ahora el de julio, pero digamos, del 25 en la que la puso la propia devaluación a hoy, se ve una baja sustancial? Te decía lo del apoyo popular, viste, que me llamaba la atención, si pensabas que era por eso. Es por eso claramente, y es por una cuestión de, bueno, de que Esperanza, ahí sigue un poquito a Semán, ¿no? Que lo estuve escuchando bastante los otros días. Ujú. Yo creo que hay todavía bastante esperanza de que las cosas se encaminen en un sentido más lógico y de previsibilidad Ujú. económica financiera, que es fundamental para cualquier proyecto de inversión, hasta el más chiquitito, Claro. abrir hasta un carrito de pancho. Igualmente, supongamos que hay estabilidad, inclusive hasta con estabilidad va a acumular políticamente, Ujú. estabilidad de precios, y logran un tipo de cambio relativamente normal, no es este. Ujú. O sea, Eh, una brecha menor. Yo ya estoy pensando a marzo del año que viene, mayo, supongamos Bien. por ahí, ¿no? Y que le va bien y probablemente hasta con perspectiva que le vaya más o menos bien a las elecciones. Eso sería irle bien Claro, sí, al sí, sí. gobierno, ¿no? Claramente. Y en un punto también irnos bien a los argentinos, que no vamos a estar tan preocupados porque los precios te aumentan semana a semana. Que Exactamente. eso nunca hay que dejarlo de lado, cómo te influye psicológicamente. Supongamos que gana Trump, que hay inversiones, no sé, no creo que muchas, pero hay algunas inversiones en el RIGI, pueden mostrar algo. Y Trump le da a la derecha y hay plata de Estados Unidos, o por lo menos la venia al Fondo Monetario para que renegocie todo lo que quiera y haga el Sí. rollover que quiera de toda la fenomenal pelota de deuda que tenemos el año que viene y el otro. Eso sería el mejor escenario. Ese sería el mejor escenario posible para el gobierno. Exactamente. Eso quiere decir que en el mediano o largo plazo la Argentina puede mejorar los niveles de salario real, distribución de ingreso, bajar la pobreza. Eso es otro, ahí ya estamos hablando de otro escenario, ¿no? Y de que va a tener una estructura productiva más equilibrada, más competitiva, también. Eso es otro escenario, que ahí está la verdadera tensión y la verdadera discusión del modelo de desarrollo y del modelo de país. Ujú. El modelo de desarrollo, el modelo de país del PRO y de Milei no es muy diferente. Ujú. Ahora es RIGI, antes era segundo semestre, ¿no? Claro. Anclado en extractivismo, minería, energía, agricultura o agro. Estado chico, ¿verdad? Una distribución del ingreso más bien mala y paliativos contra la pobreza. Y la industria poco y nada. Ese es el modelo que más o menos está por un lado. Por el otro lado, Pero eso, hay un modelo que claramente debe reconfigurarse, ujú. que ya es imposible que sea el modelo del kirchnerismo 2003-2015. Sí, porque el escenario que vos estás planteando es para un país con la mitad de la población de la Argentina. Argentina puede vivir y tener niveles de vida aceptables sin al menos una industria liviana que funcione
y en la mejor medida que sea lo más competitiva posible? Sí, yo creo que es imposible con la cantidad de población que tenemos. Y después está la cuestión aspiracional, lógica, de la clase media argentina, que no es, salvando las distancias, por supuesto, no es la clase media de Perú, de Paraguay, de Bolivia, más bien cercana a Chile, pero Chile tiene menos de la mitad de la población argentina. Sí, el Entonces, argentino es rebelde por naturaleza con esas cuestiones que tienen que ver con su nivel de vida y es un problema con el que se ha encontrado cada gobierno que ha querido llevar adelante un ajuste de este tipo. Sin embargo, Milei está yendo para adelante en ese sentido. hay que ver cuánto... Nadie sabe bien cuánta nafta tiene en el tanque. En términos de paciencia popular, ¿no? Están las encuestas, evidentemente el apoyo más o menos sigue estando. La cuestión es, ya dijimos el escenario de éxito del gobierno. ¿Y el escenario de fracaso cómo es? O los términos medios inclusive. ¿Cómo sería eso? Y ahí, ¿qué tan rápido se le acaba la nafta de la paciencia popular? Básicamente, la brecha la cortan, pero no logran bajar de los paralelos de 1300. Sí, Pueden la sacar inflación. algo del cepo, pero se le empieza a complicar. No hay fuerte liquidación del agro como para recomponer reservas. Sí, la inflación sigue en un 3%, 4% mensual, que es alta. Te diría más bien un 4%. Claro. Ten en cuenta que todavía falta recomponer algo de tarifas. Ahí estás hablando entre 10 y 15 puntos de inflación retenida. Es una bicicleta que la están llevando porque saben que les pega en la línea de flotación que es la inflación. Es en vez de 4, 5 o 6 de inflación. No es lo mismo 4 que 6. Es más atraso cambiario y más rápido. Estamos en un mes de definiciones en algún punto. Después hay otras cuestiones, inclusive hasta en lo formal. ¿Por qué todo esto lo dijo Toto Caputo, Kirno o el presidente y no Bausili? Si es todo del Banco Central. Todos estos anuncios. Es tipo de cambio, estamos hablando de las reservas, estamos hablando de los pasivos remunerados, estamos hablando de no emitir y la cantidad de dinero que... ¿Por qué todo esto no es supuestamente un Banco Central independiente? Porque a Macri eso le costó muchísimo. Pero esa conferencia de prensa le costó medio gobierno casi. Entonces, sí, claramente era otro tiempo. No sé por qué hay una cuestión ahí que a Milei se le tolera más. Tal vez sea esto que hablábamos la semana pasada con Mariano de Arrigo, que es la necesidad ya por parte de la sociedad de que arranque un ciclo diferente a lo que fue la grieta kirchnerismo-macrismo o kirchnerismo anti-kirchnerismo, digamos. Sí, tal cual. Para cerrar, ¿estás viendo algo que te genera algún tipo de expectativa del otro lado del Rubicón, del lado del peronismo, inclusive del lado del radicalismo no alineado? Porque, digamos, el PRO es, como vos decís, está muy, muy en sintonía con Milei. Hablo en términos de plan económico, ¿no? ¿Ves que se esté reconfigurando algo que pueda ser alternativo a lo que plantea Milei? O, como es la sensación que yo tengo desde hace bastante, que es que al sistema político, en cierto punto, todo el sistema político está de acuerdo con muchas de las medidas de Milei y está tratando de que las haga él, que pague los costos él y después asumir, digamos, con el trabajo sucio hecho. La casta del otro lado está en esa que decís vos, completamente. La casta vendría a ser Massa, el PRO, el radicalismo, la mayor parte del radicalismo. No veo un modelo de país de desarrollo muy diferente al que describimos recién, que es un poco el del PRO, un PRO larretista. Massa, Larreta es más o menos misma cosmovisión. Sí veo discusiones muy subterráneas todavía, desde cuestiones más radicales, en el sentido de extremas, que lo podríamos catalogar del el kirchnerismo más izquierda o algo por el estilo, hasta otras cuestiones, también más, bueno, a lo Moreno, esas cosas, y muchas discusiones que todavía no han madurado, ¿no? No han madurado en el sentido de, bueno,
si no es ese modelo de corte extractivista financiero, hay un modelo medio utópico del otro lado, pero ¿cómo se llega a ese modelo más utópico de industrialización, ciencia, tecnología, mayores exportaciones, cómo se paga, cómo se financia, y discusiones muy importantes, en algún punto, algunas catapultadas ya desde hace rato, ahora un poquito puesta más en relieve por la cuestión esta del famoso Pacto de Mayo, Julio, lo que sea, como por ejemplo el sistema tributario y la coparticipación federal. Discusiones ineludibles a esta altura del partido. ¿Y qué rol es el Estado? El Estado en este modelo es el Estado mínimo, está clarísimo, ¿no? El Estado en el modelo pro e inclusive más kirchnerista es con más gasto público en los bienes y servicios que puede proveer el Estado. Sí, un poco la de siempre, digamos. La de siempre, pero algo que no ha habido ningún cambio estructural desde los 90 es que prácticamente tiene poca intervención en la economía, salvo YPF, salvo aerolíneas mejor manejada y poca cosa más. Pero no es un Estado mucho más presente, con mucho más nivel de inversión en energía, en infraestructura, inclusive en sectores económicos concretos. Y después, dos grandes discusiones. Bueno, ¿cuál es el rol de la industria argentina? ¿Cómo debería ser la industria argentina del siglo XXI? ¿Cómo debería ser el agro argentino del siglo XXI? Y no estoy hablando del paquete tecnológico que más o menos está ya medio asentado, ¿no? Va a seguir todo más o menos así, de 70% de la zona núcleo arrendada, va a seguir con una concentración año a año mayor, va a seguir con 5 o 7 grandes exportadoras, 20, 30 grandes grupos, pools de siembra, llámenlo como quieran. O sea, con un nivel de concentración cada vez mayor en la comercialización y en la producción. ¿Le vamos a dar más bola a las carnes, a los lácteos, a un montón de productos que se le puede dar valor agregado? ¿O vamos a seguir solamente complejo oleaginoso y lo que estamos habituados? Y lo otro, bueno, si sobra algo se exporta, si no sobra no se exporta. Acá hay discusiones gigantescas que no se están dando. Sí, inclusive me sale también la discusión sobre infraestructura. Claramente, escuchándote, lo que hay es que todavía falta mucho tiempo para poder establecer, digamos, una hoja de ruta coherente, posible, con objetivos de corto plazo, de mediano y de largo. Y hasta acá es la gran discusión que va a tener que dar esa otra parte de la política que perdió frente a Milei y que le toca la difícil tarea de reconfigurarse desde una lógica distinta a la que fue el periodo 2003-2023. Nuevos mensajes y nuevos actores. Fernando Ventura, muchas gracias. Un placer, Ezequiel. Gracias a vos. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.